La historia bíblica de David y Goliat nos enseña que en una ocasión hubo un adolescente llamado David que con 15 años por allí enfrentó a un gigante Goliat, gigante que por cierto el rey de Israel no quiso enfrentarlo y tampoco el ejército de Israel porque era un hombre grande acostumbrado a matar. Tenía un prontuario, un currículum, ¿verdad?, de ser un asesino serial. Todo el que lo enfrentaba era vencido por el gigante, nadie podía vencerlo, hasta que este jovencito se le ocurrió enfrentarlo y aunque nadie daba un centavo por él, sin embargo venció. Lo curioso de esta historia hermosa es de que después que él vence, la Biblia dice que todo el ejército de Dios, todo el pueblo de Israel se fue persiguiendo al resto de los filisteos. Interesante, ¿no? Solamente basta, Dios está queriendo que se levante un hombre y que enfrente lo que otros no enfrentan para demostrarle a los otros que sí se puede con Dios. Que sí se puede con Dios. Pero la pregunta sería, ¿y dónde están esos hombres? Porque David no venció porque era experto con la onda, sino porque él tenía una comunión íntima con Dios. Él guardó su corazón, su mente y toda su vida. Es verdad que él tiene un punto negro, una mancha en su vestidura. En su currículum tiene una mancha muy fea. Mató a un oficial de su ejército para acostarse con su mujer, no pudo contener su lujuria. Sin embargo, nadie de ese tiempo y de este tiempo puede decir que David no amaba a Dios. Pero yo estoy convencido, ¿verdad?, de que Dios, no voy a decir permitió que pase eso, porque Dios no quería que pasara eso, pero Dios sabía que eso iba a pasar. Y se aprovecha de esa historia de David para enseñarnos después de miles de años a la iglesia de este tiempo, que tú puedes ser un adorador, tú puedes ser un hombre que amas a Dios, una mujer que amas a Dios, una persona que realmente quiere hacer cambios en su vida, pero si no buscas a Dios, si no estás santificándote y apartándote del pecado, ¿sabe una cosa? Satanás te va a hacer leña. Satanás puede hacer leña a quien quiera, a quien esté descuidado. Y esta noche yo quiero animarle en el nombre de Jesús. Esta noche es una noche, es una oportunidad para muchos. Esta noche es una oportunidad para que muchos que están viviendo en pecado se arrepientan esta noche y dejen de estar haciendo cosas que Dios lo sabe, que Dios sabe que estamos haciendo probablemente, ¿verdad? Pero que Dios sabe que si sigues haciendo esas cosas, tarde o temprano, Satanás va a tomar ventaja sobre tu vida y te va a destruir. Y eso Dios no quiere. Amén. Dios quiere, ¿verdad?, que usted y yo, cada uno de nosotros, que todos los que servimos a Dios y todos los que formamos parte del pueblo de Dios, realmente vivamos una vida distinta a la vida que vive la gente allá afuera o a la vida que usted y yo vivíamos cuando no conocíamos a Dios. Así que salude 2 o 3 personas y dígale, esta noche es tu oportunidad, dígale. Esta noche es tu oportunidad. Pásenme la sillita esa más bien, por favor, mientras. Jeremías capítulo 18, verso 1. Si puedes, por favor. Jeremías capítulo 18, verso 1. Gracias. Jeremías capítulo 18, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Dicho sea, ¿pasó ya alguien que esté por primera vez? Si pudiera levantar su mano para saludarle, aunque sea de lejitos, un abrazo volado. ¿Hay alguien primera vez, segunda vez en este lugar que no? Ok, hola, Dios te bendiga. Bueno, por causa tuya vamos a darle un aplauso. Seas bienvenida. Espero que esta noche te vayas con algo más que canciones bonitas y que una prédica bonita, que te vayas con Dios, si es que no lo tienes.
Jeremías 18:1 dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová. Palabra de Jehová. ¿De quién? Palabra de Jehová. Que vino a Jeremías. ¿Quién era Jeremías? ¿Quién era Jeremías? Un profeta de Dios, pero no era cualquier profeta. No era cualquier profeta, era un profeta de verdad de Dios. Y los profetas de verdad no tienen ningún problema de decirle al pueblo de Dios lo que Dios les ha dicho que le digan. Porque hoy en día hay muchos hombres que predican la palabra de Dios, pero se cuidan muchas veces demasiado, diría yo, exageradamente, de lo que van a decir, porque no vaya a ser que lo que ellos hablen pueda ofender a más de una persona de los que están en la iglesia, y no vaya a ser que alguien se vaya de la iglesia. No vaya a ser que alguien, justamente el que aporta dinero a la iglesia, el que aporta más dinero, más ofrenda, más diezmo, o el que sirve más, no vaya a ser que se ofenda y se vaya de la iglesia. Entonces, ¿qué será de la iglesia? Si se va ese hermano, la otra hermana o una familia completa. Interesante. Interesante. Sin embargo, cuando tú lees el Antiguo Testamento y ves lo que hablaban, lo que salía de la boca de los profetas de Dios, eran cosas que si hoy se escucharan, la iglesia de hecho andaría más derecha. No se verían las cosas que se están viendo en estos últimos tiempos en la iglesia. Los cristianos serían de verdad parecidos a Cristo. Los cristianos, los que van a una congregación, la que sea cristiana obviamente, serían verdaderamente cristianos, hombres que aman a Dios, que aman la palabra, que son gente activa, armada y peligrosa, que son personas de élite en el mundo espiritual, que son personas no solamente que Dios las conoce, sino que también son conocidos en el reino del diablo, en el infierno. Y que el enemigo, verdad, le dice: yo sé, verdad, quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, y yo sé quién eres tú, Johnny. Yo sé quién eres, Armando, yo sé quién eres, Héctor. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué diría? Pregúntale a tu vecino, ¿qué crees que el diablo diría de ti? ¿Qué crees que los demonios dirían de ti? Sabiendo que los demonios saben lo que hacemos mal. ¿Por qué? Porque ellos son los mismos. Ellos son los que ponen las cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, y nosotros muchas veces obviamente colaboramos con ellos. Y recuerde una cosa, yo no sé cómo está sonándole a su corazón esta palabra, pero siempre es bueno hacer una aclaración. Nunca Dios habla para acusar a nadie. Nunca Dios habla para acusar o para condenar a nadie. Así que no lo recibas con ese espíritu de acusación o de condenación, como si Dios o yo mismo, ¿verdad?, te estuviera acusando o condenando de algo. Sin embargo, tenemos que ser claros también que cuando Dios habla, ¿verdad?, para amonestarnos, para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, para revelar, ¿verdad?, esas mentiras que hay en la profundidad de nuestro espíritu, que nosotros las ignoramos, pero que están allí. Y que porque están allí en un lugar, como le dicen los psicólogos, consciente, subconsciente e inconsciente. Hay personas que tienen cosas en el consciente, maldades en el consciente, están pensando hacer mal. Hay otras que la maldad la tienen en el subconsciente, por eso que actúan automáticamente haciendo el mal. Pero hay otras que la tienen en el inconsciente, o sea, no son conscientes de la maldad que tienen, pero se vuelven conscientes cuando la maldad sale. ¿Y por qué sale esto de mí? Oye, pero ¿por qué actué mal? ¿Por qué hice esto? Es que probablemente eso, pero esto no estaba en mí. Sí estaba, sino que estaba muy adentro. Por eso que nosotros necesitamos recibir liberación, sanidad en nuestro espíritu, en nuestra alma, en cada área de nuestra alma, nuestras emociones, nuestra memoria, nuestro intelecto, nuestros recuerdos. Yo leí hace 33 años un libro que se llama Sanidad de los Recuerdos.
Sanidad de la memoria. ¿Por qué? Porque tu memoria y la mía tienen grabadas cosas que deberían de ser borradas. Porque mientras no sean borradas esas heridas, por ejemplo, emocionales, mientras eso no sea sanadas, mientras una herida no sea sanada, usted va a ser un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios con grandes promesas sobre su vida, con planes. O sea, Dios sigue teniendo planes de bien y no de mal para su vida y para la mía, pero esos planes de bien y no de mal no vas a poder vivirlos. ¿Por qué? Porque tú mismo vas a boicotear los planes de bien que Dios tiene para contigo. ¿Cómo? Pecando, mintiendo, engañando. Pablo dice que los que engañan irán por ahí, irán por el mundo, engañando y siendo engañados. Por eso que nosotros necesitamos siempre hablar con la verdad. Y si hay alguien aquí en esta noche que está pasando por cositas, que has estado viviendo cosas que están mal delante de Dios, arrepiéntase y ya está. Arrepiéntase y reciba el perdón de Dios instantáneamente y haga frutos de arrepentimiento y viva de manera que su vida produzca frutos que evidencien que verdaderamente te has arrepentido de verdad. No solamente que te sientes mal por lo que has hecho, porque cuánta gente, ¿verdad?, hoy en día pecan, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Y se sienten mal y tienen remordimiento, pero no cambian de acción. ¿Por qué? Porque siguen haciendo lo malo. ¿Y por qué siguen haciendo lo malo? Porque nunca vamos a dejar de hacer lo malo a menos que nos arrepintamos de corazón. A menos, ¿verdad?, que confesemos a Dios y que aborrezcamos esa condición en la que podamos haber caído. De mentira, de engaño, de pecado, de lo que sea. Este pasaje es tremendo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Claro, porque un hombre de Dios no tiene que hablar lo que a él le parece. Un hombre de Dios tiene primeramente que tener la capacidad de oír lo que Dios está hablando. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que hablar, lo que oímos, lo que Dios está hablando, no lo que nosotros queremos hablar. Y vaya que Jeremías era un hombre de Dios. Y descendí, dice el verso 3, y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él, el alfarero, trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro, abraza a la persona que tiene a su costado si la conoce. Si no la conoce, igual abrázalo y ya está allá. Y la vasija de barro, dígale verdad, parece que nos van a moldear esta noche, dígale. Vamos, dígale, parece que te van a dar forma, dígale. Parece que Dios quiere darnos forma de cristiano, forma de hijo de Dios. Parece que Dios quiere darle a su iglesia forma de cristianos. Porque de un tiempo a esta parte, mucha gente en la iglesia parecen más mundanos que los mundanos mismos. Miran programas más terribles que lo que los impíos de repente miran. Hablan, sus conversaciones son más impías, más, vacías que muchos impíos. Y esa no es la idea. Esa no es la idea. Dígale a su vecino: esta es tu noche. Esta es tu noche. Dios te trajo, dígale. Dios te trajo. No es que tú quisiste venir. Dios te trajo. Porque Dios te va a formar. Dios te quiere formar. Y porque muchas personas se han echado a perder. Pero ¿sabes qué cosa es lo tremendo? Que Jesucristo aseguró que todos los que el Padre le había entregado en su mano no se perderían. Por eso qué bueno es echarse a perder mientras estamos en la mano de Dios. ¿Por qué? Porque acá la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento: y descendía a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Dígale al que está a su costado:
así como venías, estabas mal, dice. Así como venías, estabas mal. Eras una vasija fea, dígale. Eras una imitación barata de lo que es un cristiano, de lo que es una cristiana de verdad. Dígale a su vecino, pero la buena noticia es de que estás en la mano de Dios. Estás en las manos del alfarero. Y como estás en la mano, dígale, y como estás en la mano del alfarero, Él va a volver a poner su mano sobre ti. Y Él va a darte la forma que Él quiere. Vamos a darle un aplauso al Señor Jesús. Siempre existe la posibilidad de que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Siempre existe. Oh, pastor, usted no sabe cuánto he pecado. No necesito saberlo. Pero lo que usted necesita saber, si es que viene pecando y haciendo lo mismo, lo que necesita saber es que Dios nos tiene en su mano. Pero nosotros tenemos que entender que si a la primera vez que estuvimos en sus manos no colaboramos para que Él le dé forma a nuestra vida, la forma que Él quiere darnos, no la forma que usted quiere tener. Porque hoy muchas mujeres en la iglesia quieren parecerse a mujeres impías. Muchos hombres en la iglesia quieren ser hombres parecidos a, un ejemplo, DiCaprio, a qué sé yo, Brad Pitt, que sé, me gustaría ser como ese tipo tan lindo, ¿verdad? Yo digo, si son tan lindos, ¿por qué se divorcian tantas veces? Pareciera que ser lindo o ser linda no es suficiente. Jennifer López el otro día veía un video de su triste y vacía historia. 7 maridos. Parece que era familiar de la samaritana. Pero una cosa sea, aunque no sea familiar de la samaritana, una cosa me queda claro, que es una mujer igualita a la samaritana. Que aunque la sociedad la tilde de sinvergüenza, de mañosa, de una quitamarido, lo que sea, sin embargo yo ahora a la luz de la palabra de Dios puedo decir, no, es una mujer como la samaritana. Si ha tenido 7 maridos es porque esa mujer tiene un vacío terrible. Tiene un vacío tan terrible que todavía no lo llena, por eso que sigue acostándose con otros hombres. Dígale a la mujer que tiene a su costado, lo que necesitas a Cristo. Necesitas ser amada por Cristo. Necesitas recibir el amor de Dios. Necesitas tener una experiencia con el amor del verdadero hombre, del hombre perfecto. No de un hombre imperfecto. Porque levante la mano los hombres. Señoras y señoritas, todos los que estamos con la mano levantadas, somos imperfectos. Ahora la buena noticia, varones amados, es que estamos en Cristo, así que vamos camino a la perfección. Pero dígale a su vecina, mientras tanto tienes que soportarme. Mientras tanto tenemos que soportarnos. Amén. Tienes que soportarla, Pedro, mi querida Yerín. ¿Qué vas a hacer? No te queda otra. Claro. Mi querida Mimi, no te queda otra que soportarlo a mi amado Johnny. Así es, Alicia. No te queda otra. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea, cuando Dios vuelve y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en la mano y volvió. Dígale al que está a su costado, Dios no tira la toalla por ti. Dios no tira la toalla por ti, tú no tires la toalla, dígale. Vamos, dígale al que está a su costado, no tires la toalla por ti ni por otra persona, porque Dios no tira la toalla por ti. Por eso dije, esta noche es una noche especial. Esta noche Dios te trajo porque Dios quiere comenzar a hacer algo nuevo.
Pero Dios no va a comenzar a hacer algo nuevo si usted sigue con la misma actitud de antes. Pastor, pero ¿y si yo sigo en lo mismo? Bueno, te vas a echar a perder otra vez. Pastor, ¿y Dios volverá a poner su mano sobre mí? ¿Y Dios volverá a hacerme? Sí. Sí. Dios te va a volver a dar forma otra vez. Pero el problema no es eso. El problema es que la próxima vez que la mano de Dios caiga sobre ti o sobre mi vida, te va a doler más el proceso. No hay nada como ser maleable en las manos de Dios. No hay nada mejor que ser, ¿verdad? Oh Señor, aquí estoy, Dios, soy barro en tus manos. Dios, haz lo que quieras de mí. ¿Cuántos de ustedes dijeron algo parecido a Señor, haz lo que quieras de mí cuando se entregaron a Cristo? Yo he sabido contar en algunas ocasiones, 27 años tenía, no hace mucho. Bueno, por lo menos es la impresión que uno tiene, ¿no? Bueno, pues yo soy divino en ese sentido. Para mí un año es como 1000 años. Mire, un día es como 1000 años, ¿verdad? Y yo recuerdo clarito cuando pasé adelante, le entregué mi vida a Cristo, me arrepentí de toda la vida, ¿verdad?, de delincuente que había tenido. Y por favor, no salga al final, no me venga a preguntar, por favor, que usted fue delincuente. Porque hasta ahora la gente no entiende cuando yo digo eso. No vaya a ser como un policía que me paró la otra vez, ¿verdad? Y usted, antecedentes, mire, le digo, yo he sido delincuente 27 años. Y se hizo así el hombre. Pero tranquilo, le digo, todos mis pecados han sido perdonados por Jesús. Ah, bueno, mijo. Me dio mis documentos. ¿En qué estábamos, Mimi? ¿Cómo? Ah, no sabe, ¿viste? Esténse atentos. Esténse atentos. Yo le voy a preguntar, yo soy como los profesores. Si hubiera sido profesor de universidad, la verdad que me hubiera jalado a todos. Me hubiera jalado a todos. Pues lo que pasa es que yo he tenido un profesor así, pues, profesor Segarra, un doctor cirujano maxilofacial graduado en Argentina. Pero el tipo, éramos 70 alumnos en mi salón, aprobamos solamente 7. Yo me saqué 10.5, un amigo 11, el resto 10.4, 10.6, o sea, 10.6, 10.7. Esos eran los aprobados, uno solo con 11. Y el resto 00, 01, 02 a 03, todo 00. Pues el tipo era pero exigente. Y yo bendigo a Dios por el doctor Segarra, porque doctores de ese tipo hacen, ¿verdad?, que salgan buenos médicos, buenos odontólogos, buenos enfermeras, obstetras, lo que sea. Pero el que no te exige, el que no te pone presión, y bueno, por eso que hay tantos mediocres como profesionales allá afuera. Allá afuera. Ese doctor nos hacía estudiar, pero tarde y noche. Nos daba tanta tarea, ¿verdad?, que era imposible dormir mucho. O sea, había que estudiar, porque siempre estábamos en clase y te hacía una pregunta. Así que tenías que estar al día. ¿Y sabe una cosa, iglesia, en qué estaba Johnny? ¿Cómo? Ajá, y volvió, ya está en otro canal. Dígale a su vecino, tenemos que ser maleables en las manos del alfarero divino. Cuando yo pasé adelante y le dije las palabras que todavía resuenan en el mundo espiritual hasta el día de hoy. Señor, haz de mí lo que quieras hacer. Lo que quieras hacer. Y yo no sabía, ¿verdad?, que Él quería hacer de mí un hombre de Dios, un siervo. O sea, un servidor, un esclavo, una persona que viva para servir, en lugar de estar esperando que me sirvan, como había vivido toda mi vida. Entonces cuando el alfarero divino, cuando comencé a congregarme en la iglesia donde me convertí, Dios, el alfarero divino, comenzó a poner su mano y yo comencé a sentir cómo, ¿verdad?,
¿Vieron los alfareros? Agarran el barro, le echan un poquito de agua y comienzan a estrujarlo y tal, lo tiran, ¿verdad? ¿Alguien se ha sentido así? Últimamente te has sentido así como que te agarran y ¡pa! Y te tiran ahí y lloras, y con esa agua, ¿verdad? El alfarero aprovecha y sigue manejando, poniendo su dedo y comienza a darle forma a tu vida y te resistes. Dígale al que está a su costado, deja de resistirte, dígale. ¿Qué barro chúcaro que eres? ¿Qué barro chúcaro que eres? Y Dios le pregunta al profeta, o le hace una pregunta al profeta. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Le puse por título a este mensaje: barro en las manos de Dios. O si desea, barros en las manos del alfarero. Y cuando estaba preparando este sermón, este mensaje, me gozaba en Dios, porque me daba cuenta de que me venía a mi cabecita como hoy en día es impresionante cómo las palabras que, escucha, es impresionante cómo las palabras que muchos profetas dan a las personas más o menos se parecen todas y más o menos suenan así: Dios te va a llevar a las naciones. Oh, Dios me muestra un ministerio grande sobre tu vida. Veo multitudes de personas y te veo ministrando. Te veo viajando, José Luis, por las naciones. Y el Espíritu Santo me hacía entender que todas estas palabras, escucha, y escuchen los que están viendo por redes sociales, porque todas estas palabras puede que sean justamente lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Sin embargo, quienes profetizan, escuchen los que profetizan y los que reciben una palabra de profecía, porque quienes profetizan esas palabras, así como quienes las recibimos, necesitamos ser conscientes que a quienes Dios les da mucho, Dios le va a exigir mucho. Lucas capítulo 12, 48. Al que mucho se le da, mucho se demandará de él. Y al que mucho se le ha confiado, más le exigirán. ¿Alguien quiere recibir mucho? ¿Alguien quiere ser pastor? ¿Alguien quiere predicar y pararse acá en el púlpito? ¿Alguien quiere cantar, tocar? ¿Alguien quiere ser líder de jóvenes, de IPN, de adolescentes, de preadolescentes, de niños? ¿Alguien quiere servir como colaborador? ¿Alguien quiere estar en multimedia? ¿Alguien quiere limpiar los baños de la iglesia? La gente piensa que para limpiar los baños cualquiera lo puede hacer. Mentira del diablo. Dios nunca llama a cualquiera para limpiar los baños. Pastor, pero eso lo puede hacer cualquiera. Es verdad. Cualquiera puede limpiar los baños de su casa, pero no cualquiera puede o debe de limpiar los baños donde se ocupan los hijos de Dios. Cualquiera puede estar parado allí así. En una discoteca usted ve ujieres, ¿no? Que allí le llaman seguridad. Seguridad, y es un grandazo así. Acá el grandazo no es el que está parado. El grandazo es el que está dentro del que está afuera. Y si el que está parado no tiene al Espíritu de Dios, entonces está parado al cohete, pasando frío por gusto. ¿Por qué? Porque no se supone, ¿verdad?, que cualquiera esté parado. Tiene que ser alguien que tenga el Espíritu Santo, alguien que tenga palabra de Dios, alguien que tenga la gracia de Dios para estar allá, para que sonría, para que le dé, ¿qué tal bienvenida? No como algunos en otras iglesias. Pase, ¿me va a pasar o no?
flaco, ¿me cuidas más bien, me cuidas el carro? ¿Qué cosa soy yo? ¿Tu chofer? ¿Qué soy? Hey, maestro, se ha cuadrado mal. No, ya salgo, voy a estar 20 minutos. No, se ha cuadrado mal. Y le hacen el problema ahí al hermano o a la visita. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, a los 3, 4 años, por un accidente de mi padre, vine acá a Chimbote y congregaba en la iglesia donde iban mis padres. Entonces, bueno, dicho ese paso, yo comencé a servir a Dios en los penales. En Lurigancho, en el penal de máxima seguridad, varios meses, y luego en Santa Mónica, que era la prisión de las mujeres. Íbamos un grupo de hombres, ¿verdad?, a esos penales para predicar la palabra a los presos, y me encanta trabajar con la gente que está fuera de la ley. Y luego me promovieron para ser ujier, luego, bueno, después de pasar obviamente por los baños, porque allá en la iglesia donde nací, todos tienen que pasar por los baños. El que no pasa por los baños, o sea, no puede tener un ministerio grande. Entonces, me vine de allá de Lima y comencé a servir también en la iglesia de mis padres, pero ahí servía también en alabanza, era el director de la alabanza, o sea, cantaba. Y bueno, en ese entonces, acá estaba Anita, como Florcita, una cuñada mía, mi hermana, eran del Ministerio de Alabanza, un ministerio muy lindo, muy sencillo, no tenían los equipos que hoy tenemos, pero bastante bien. Entonces una vez, en una ocasión, la pastora Chachita, de acá de Fuente Vida, lo que era Fuente Vida, ella nos invita al Ministerio de Casuarinas a un evento que había hecho con un pastor que venía de la iglesia de Ronnie Chávez. Entonces, pero para esto, en los 4 años, escucha lo que voy a decir, en los 4 años que estuve en Camino de Vida, yo bendigo a Dios por eso, por esas iglesias que te siembran la palabra, la verdad, el evangelio verdadero. Puede que ahí no hayan gente que se sana de una pierna, que una loca que es liberada, puede que, aunque varias locas fueron liberadas allí, solamente que eran locas que se vestían bien, y varios locos fueron sanados y transformados, sino que eran locos con ternos, con un Mercedes-Benz afuera. O sea, personas que no parecían que eran locos, pero que estaban desquiciados. El punto es que en esa iglesia me sembraron la palabra, la verdad, el evangelio. Por ejemplo, una de las cosas que aprendí allí fue que mayor es el Espíritu de Dios que mora en mí que cualquier espíritu que esté en el mundo. Por eso que yo no tuve ningún problema de estar en una pensión donde habían 55 jóvenes, chicos y chicas. Viernes y sábado, eso era Sodoma y Gomorra. Los cuartos, ¿verdad? Parecía prostíbulo porque se fornicaban los jóvenes, tenían sexo, fumaban droga. Esa pensión en San Borja, mire, pura marihuana, coca, sexo desenfrenado. Era terrible. Y yo estaba allí, era el único cristiano. En el lapso de 6 meses logré llevar a 17 personas por la gracia de Dios. 17 jóvenes de allí. Los llevé a la iglesia, se convirtieron a Cristo y muchos de ellos hasta el día de hoy sirven al Señor. Ahí yo aprendí, el compañero de mi cuarto era un joven satanista, o por lo menos que se la quería dar de malo, de satanista, tenía sus calaveras ahí en su repisa de su cama, yo dormía arriba en la cucheta, en el camarote, él abajo, ¿verdad? Y toda la pensión se reían, dice, qué loco, ese cuarto es bien loco, dice, porque arriba está, ¿verdad? Como que arriba está el Señor Jesucristo y abajo está el diablo. Y se reían ellos. Pero yo lo tomaba muy en serio, ¿por qué? Porque Dios puso gracia en la vida de ese muchacho y sabe Dios que yo amé a ese chico, porque me hacía acordar, ¿verdad?, cuando yo tenía la edad de él, que me quería dar de rockero satánico y qué sé yo, que con mi pelo todo así alborotado y con mi chaqueta de cuero con manga corta y viviendo, o sea, Así que me veía reflejado en ese jovencito y yo lo amé. Lo amé tanto que cuando él tuvo que irse de la pensión,
le acompañé a a sacar sus maletas, y él volteó y me dijo: Humberto, me dice, ¿puedes hacer una oración por mi vida? Le ayudé a botar toda la basura que tenía del satanismo y se fue a Ayacucho, de donde él venía. Así que me sembraron esa verdad: mayor es el Espíritu de Dios que está en ti que cualquier espíritu que está fuera tuyo. Así que yo no tuve problemas me dice: vamos a ir a un lugar, a una casa, ¿verdad? Pero en esa casa la mayoría son impíos. Gloria a Dios. Porque si la mayoría son impíos, mayor es el Espíritu que está en mí que el Espíritu que está en ellos. ¿Alguien me está entendiendo? Así que vinimos acá, nos invitaron a ese evento, y el pastor de jóvenes de la iglesia de Ronnie Chávez, que era un ministro de alabanza muy hermoso, muy sencillo, hombre de Dios, poderoso cuando ministraba la alabanza. Y él agarra, mientras yo estaba cantando junto con el ministerio de alabanza, él agarra, me dice, ven para acá. Y me llama y me dice: híncate de rodillas. Y yo me hinco de rodillas. Y él se saca su saco, me lo pone sobre mis hombros y me dice: Dios te dice, escucha, Dios te dice que te va a dar una doble porción de unción para que ministres la alabanza y para que hagas canciones y bla, bla, bla. Y comienza a profetizar. Cuando él me suelta esa palabra, por lo que yo ya había sido instruido en la primera iglesia, me puse a llorar. Y la gente dirá: ¿y por qué se pone a llorar, pastor? ¿Por qué se puso a llorar, pastor? Porque si Dios me estaba dando esa palabra, entonces debo de entender todo lo que se viene para mí, que no es nada bueno. Y justo le contaba a mi esposa hoy día, mientras estaba en esta parte, porque el Señor me hacía recordar eso. Yo he escrito alrededor de 15 canciones, que ya vamos a conversar con Francito en esta semana, Dios mediante. Me gustaría que ya la trabajemos, o sea, porque tengo la letra, la canción, todo, para cantarla como algo propio de la iglesia. Son unas letras hermosas, y no porque la haya escrito yo, sino porque me la dictó el Espíritu Santo. Y tienen un contenido tremendo, una música hermosa. Y yo le decía a Raquel: qué tremendo, ¿no? Porque cuando este hombre de Dios me soltó esa palabra, yo lloré, porque yo sabía que a la persona que Dios le da más, Dios lo va a tratar de una manera distinta. Dios te va a exigir más. Dios te va a procesar de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar adelante de un ejército que estar al último. No es lo mismo construir una carpa que construir un edificio, que construir una torre. No es lo mismo. Hay más costo cuando se quiere algo más grande. La desgracia de hoy en día es que mucha gente está concibiendo los ministerios o el servir a Dios como si fuese una cuestión, como si fuera que Dios está regalando y soltando cosas así de gratis, así de fácil, cuando nada en el reino de Dios es fácil. Todo te va a costar un poco más de vida, de tu vida. Así que antes de que hagas algo para Dios, dígale a su vecino: antes de que hagas algo para Dios, Dios quiere hacer algo contigo. Antes de que hagas algo para Dios, Dios quiere hacer algo contigo. Dicho sea de paso, en la primera iglesia aprendí, Dios me dio una de las primeras máximas: nunca le pidas a Dios que te use si primero no le pides que te transforme. Nunca le pidas a Dios: Señor, úsame, si primero no le dices: Señor, transfórmame. ¿Por qué? Porque Dios no quiere usarte solamente. Dios usó a un burro, pero nunca lo transformó al burro. ¿Qué significa eso? Que Dios puede usar a quien sea. Dios usó a una burra para detenerlo
a un profeta que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Dios lo usó a ese burro, pero nunca lo transformó al burro, nunca lo purificó al burro, nunca lo santificó al burro. ¿Por qué? Porque Dios no tenía planes para ese burro, aparte de usarlo en esa ocasión. Porque los planes de bien que Pablo dice que Dios tiene para, ¿verdad? Es para con nosotros, es para con su iglesia, es para con sus hijos, es para con su pueblo, es para con usted, es para con la persona que está a su costado. Es para nosotros los planes de bien. Dios tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros, pero tenemos, ¿verdad?, que entender que antes de que Dios nos use, Dios quiere transformarnos, Dios quiere purificarnos, Dios quiere santificarnos, Dios quiere renovar nuestra manera de pensar, Dios quiere sanar nuestros corazones. ¿Para qué? Para que cuando estés en una posición de liderazgo, por ejemplo, no te afecte más de la cuenta la ingratitud de la gente a la que le sirves. No te afecte demasiado que gente que ha comido en tu mesa hablen mal de ti. No te afecte demasiado. Pero ¿y cómo te preparas para eso? No, no es cómo te preparas, es como Dios te prepara. No es fácil lidiar con la traición, pero vas a ser traicionado. No es fácil lidiar, ¿verdad?, con las tentaciones, pero vamos a ser tentados. El tema es no caer. El tema es no caer. Dígale a su vecino, antes de hacer, dígale, tienes que ser. Antes de hacer, tienes que ser. Y antes de construir, dígale, antes de construir el reino de Dios, tienes que ser destruido. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿A alguien le gustó eso? Antes de que usted construya el reino de Dios, o sea, antes de que usted sea un instrumento para construir el reino de Dios, Dios va a tratar de destruirte. Ojo, de destruir tu humanidad y la mía. Tu orgullo y el mío. Tu egoísmo y el mío. ¿Por qué? Porque a veces somos tan egoístas que hasta servimos a Dios, pero por beneficio personal, para sentirnos bien nosotros. Y esa no es la idea de Dios. Así que Dios sabe que muchas veces podríamos ser nosotros mismos nuestros peores enemigos, o que podamos ser nosotros quienes estorbemos la obra de Dios. Esto significa que los procesos a través del cual Dios llevará a quienes por su gracia hemos sido llamados, ¿verdad?, para estar al frente de su iglesia, no son los mismos que los procesos que viven aquellos que son parte del cuerpo. Diga conmigo, no es lo mismo la preparación de un soldado normal que la de uno de élite. ¿Tienes el video allí? Apaguen las luces, por favor. Rápido. 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 Ay, ay, ay. Así se forman los soldados. A ver, dale. Estos son los 5 cursos de fuerzas especiales más duros del mundo o con menor porcentaje de admitidos. Los Navy Seals y Spetsnaz Group parecen un juego de niños en comparación con estos. En quinto lugar tenemos al GEOF de la Policía Argentina. Con una duración de 20 semanas, tan solo el 15% de los aspirantes logran superarlo. En cuarta posición tenemos al curso Caibil guatemalteco, que forma las fuerzas especiales del país, y a candidatos extranjeros. Con tan solo 8 semanas en el infierno es suficiente para que el 85% de los aspirantes renuncien. En tercera posición encontramos a la selección del mítico SAS británico, donde tan solo el 10% logra superarlo. En segundo lugar tenemos a un desconocido en este tipo de tops, encontrando al SAS-R australiano, cuya duración total es de 19 meses y tan solo el 8% lo consigue acabar. Finalmente, el curso más duro con menor porcentaje de seleccionados es el curso de fuerzas especiales del FGNE español. Durante los años de 2022 y 2023 ningún aspirante fue capaz de superarlo. De hecho, miembros del mismo afirman que prefieren cerrar la unidad que aprobar a gente que no lo merezca. ¿Y tú conocías estos datos? Estos son los 5 cursos de fuerzas especiales más duros. Dígale a su vecino, ¿en cuál de esos 5 estás? ¿Eres de las fuerzas especiales o eres uno más del montón?
¿Eres un cristiano de élite o eres uno más del montón? No sé si te estás dando cuenta a dónde Dios quiere llevarte. No sé si se están dando cuenta a dónde Dios quiere llevarnos. ¿Sabes una cosa? Dios quiere llevarte a donde tú nunca habías pensado ir. Dios quiere llevarte a donde tú nunca habías pensado ir. Y Dios quiere hacer con tu vida lo que tú jamás habías pensado que hagan con tu vida. Es por eso que hoy en día estamos viviendo lo que se está viviendo a nivel mundial en la iglesia. Hay mucho ruido en las iglesias, pero poca consistencia. Hay muchas personas que hacen ruido, pero no tienen esencia. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios. Y la palabra que Dios y la palabra que dicen que se está predicando en muchos lugares no es de Dios, no pertenece a las enseñanzas de Jesús. ¿Sabe una cosa? Gracias, Espíritu Santo. 2 Timoteo 3:16, cuando Pablo dice que toda la palabra de Dios, que toda palabra de Dios es inspirada, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Escucha, ¿útil para qué? Escucha, si es útil para enseñar, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, eso significa que Dios quiere enseñarte algo. Dios quiere enseñarme algo, pero pregunta, ¿yo soy enseñable? ¿Soy de la gente que me gusta que me enseñen o creo que lo sé todo? La palabra Dios habla para enseñarme. ¿Qué tengo que ser yo? Humilde. Porque Dios no le enseña a los sabelotodos. Dios no te va a enseñar más de lo que ya sabes si eres un sabelotodo o si crees que ya sabes todo. Yo tengo 33 años por la gracia de Dios leyendo este libro y sabe una cosa, parece que me hubiera convertido ayer, parece que no supiera nada. ¿Así, pastor? Así. ¿Por qué, pastor? Porque desarrollé, gracias a la formación de mis pastores, desarrollé justamente eso. Cada vez que voy a la iglesia, a este libro, me acerco como si no supiera nada. Con esa actitud, como quien no sé nada. Y cuando tú te acercas a Dios como quien no sabe nada, entonces te acercas como un cuaderno en blanco, listo para que Dios escriba algo fresco, algo nuevo. Algo nuevo no porque sea algo nuevo, ¿verdad? En la existencia, siempre ha existido, pero algo nuevo porque no lo sabías. ¿Me dejo entender? ¿Es útil para qué? Para enseñar, para redarguir. ¿Hay alguien que le gusta ser redarguido? ¿Le gusta ser redarguido? ¿Qué significa eso, pastor? Que vienes a la iglesia, el predicador habla una palabra y tú sientes como que Dios te estuviera descubriendo, como que Dios te estuviera mostrando una linterna y arroja luz en medio de tus tinieblas. Y te muestra y de danger, danger, dangers, peligro, peligro, mentira, engaño. Para corregir. La palabra de Dios es útil para corregir. Pregunta, ¿usted viene a la iglesia a ser corregido? Porque si no te gusta ser corregido, entonces no vengas a la iglesia. Digo. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, dentro de sus utilidades es esa. Dios habla para corregir. Estás yendo por el camino equivocado. Dios habla y te endereza. Te estás yendo por la derecha, Dios habla y te endereza. No es el hombre, no es el pastor, no es el predicador de turno. Es Dios a través de su palabra. ¿Quién sabe lo que piensas? ¿Quién sabe lo que estás viviendo? Como dije el otro día, felizmente yo no soy de los pastores, digo, y no estoy queriendo hablar mal de los que sí lo hacen, pero yo no soy de los que paran en la casa de todas las ovejas. Una, porque no tendría tiempo. Y otra, porque he entendido que a la iglesia le conviene no que yo esté en sus casas, sino que yo esté en mi casa.
en mi habitación, leyendo la Biblia, orando a Dios para traer una palabra que cuando usted la escuche realmente sea alimento para su espíritu, que le dé vigor a su alma, que le traiga fe, que le traiga esperanza, que le enseñe, que le corrija, que le redarguya, que lo instruya, a fin de que el hombre de Dios, diga, abrázale que tiene a su costado, ¿verdad? Dios quiere para ti esto, dígale, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere gente preparada. Dios quiere gente preparada. Hijos preparados, soldados preparados. Pasé a propósito esto porque es así. Usted tiene que estar preparado. Usted no puede ser un cristiano débil, un cristiano que corres de la presión, que te corres, ¿verdad? Ni bien el enemigo comienza a ponerte obstáculos, dificultades en tu caminar cristiano. No puedes ser un cobarde. ¿Por qué? Porque mayor es el Espíritu de Dios que está dentro tuyo que el espíritu del diablo que está fuera de nosotros. ¡Wow! No es lo mismo la preparación de un soldado normal que la de uno de élite. Y no todo soldado es un general. No todo soldado es un general, pero todo general ha sido soldado. ¿Qué significa eso? Si alguien me dice, oh pastor, usted habla así porque usted nunca ha limpiado los baños. ¿Cómo? Tengo 33 años y he sido soldado. Porque si no hubiera sido soldado, nunca me hubieran puesto, ¿verdad? Nunca hubiera sido promovido a capitán, a sargento, a capitán, a mayor, a comandante, a general, a coronel, qué sé yo, ¿verdad? No sé en qué escala estoy, digo, en el mundo espiritual. Solamente sé que Dios nos llama a todos siervos. Para colmo dice siervos inútiles. Como para bajar cualquier intento, ¿verdad?, de querer enorgullecerse por algo que uno haya alcanzado. Sin embargo, el ejemplo que pongo de los soldados y el general lo hago a propósito para que entiendas que no es lo mismo ser líder que ser una persona del pueblo. ¿Hacia dónde pone su blanco el diablo? En las guerras, ¿qué es más importante, los soldados o los generales? ¿Cómo? Los generales. ¿Y qué hacen los generales, verdad, sin soldados? ¿Quiénes son los más importantes? ¿Cómo? Soldado Ryan. Pero si hay que rescatarlo a ese soldado. ¿Quiénes son los más importantes? ¿Los generales o los soldados? Los soldados. ¿Y qué hacen los soldados si no hay un general? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, Héctor? Gloria a Dios, Héctor, tranquilo. Dígale al que está tocado, mi querido hermano, tenemos que aprender a pensar como cuerpo. Porque en el reino de Dios de nada servirían que hayan pastores o ministros o apóstoles, profetas, qué sé yo, o líderes, si es que no hay un pueblo. Pero de nada sirve que haya un pueblo si no hay un líder que escuche a Dios y que sepa a dónde Dios quiere llevar a ese pueblo. Por eso que les digo, nos necesitamos más de lo que piensas que nos necesitamos. Más de uno de ustedes está viviendo la vida que vive por no vivir una vida de cuerpo de verdad. Más de uno de ustedes le pasa de todo en la vida, malo obviamente, porque no entiendes lo importante que es caminar bajo autoridad. ¿Sabe por qué David venció, dentro de otras cosas, a Goliat? Porque siempre caminaba bajo autoridad. Si usted se da cuenta, antes de ir a pelear contra Goliat, su padre le dio una orden y David fue.
siempre andaba en obediencia a su padre. Cuando tú andas en obediencia a tu padre y sujeto a tus autoridades en la iglesia, y en tu trabajo sujeto a tu jefe, al gerente, no sé, de la empresa donde trabajas, hermano querido, te va a ir bien. Es cuestión de tiempo. Pero si usted es un rebelde, güey, si usted no tiene, si a usted le molesta la autoridad de Dios a través de tus padres, de tus pastores, de tus jefes en el trabajo, en el colegio, de tu profesor, en la universidad, de tu director de escuela o de tus profesores, entonces tarde o temprano te va a ir mal. Fírmalo, si quieres, grábalo, anota la fecha, pero tarde o temprano te tiene que ir mal. ¿Por qué? Porque usted se puede burlar de mí, usted se puede burlar del que está a su costado, pero ninguno de nosotros podemos burlarnos de Dios. Nadie. Porque Dios todo lo ve. Pero ojo, no solamente Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Así que en este punto necesitamos entender dos cosas. Dígale al que está costado, prepárate porque vamos a entrar profundo, dígale. Vamos, dígale, prepárate porque vamos a entrar profundo, dígale. Porque acá voy a compartir la cereza del postre. En este punto dije, ¿verdad? Necesitamos entender dos cosas. Recuerde, estoy hablando, no es lo mismo ser un soldado normal que un soldado de élite. No es lo mismo que Dios te haya llamado para que limpies los baños toda la vida de repente o para que seas ujier siempre. Ojo, no estoy diciendo que eso sea algo indecoroso, pero hay gente, yo conozco en la iglesia personas que tienen 20, 30 años de ujieres, porque ese fue el lugar donde Dios quería tenerlos siempre y donde ellos se sienten comodísimos. Y por cierto, son gente con una gracia maravillosa que han envejecido en la puerta y varios podemos dar testimonio. Qué bendición tener gente como esos ujieres tan llenos de gracia, de amor, de misericordia, que te reciben con un abrazo, con un cariño franco, sincero. Pero no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad?, que Dios te haya llamado para hacer un trabajo dentro de la iglesia que para ir al frente de la iglesia. Al frente de la iglesia. Por eso que Satanás siempre va a apuntar ¿a dónde? A los pastores, a las cabezas. En un hogar, ¿a dónde va a apuntar el diablo? ¿Al perro? ¿A la empleada doméstica? ¿A la mujer? ¿A los hijos? No, a la cabeza del hogar. A la cabeza del hogar. En la iglesia, ¿a quién va a apuntar? Al pastor y a todo el equipo de liderazgo. ¿Por qué? Porque todo el equipo de liderazgo somos uno solo. O por lo menos tendríamos que funcionar como uno solo. Pero ¿cuántas veces no pasa eso? En otras iglesias. ¿Cuántas veces en el equipo de liderazgo están hablando mal del pastor, mal de otros hermanos, entre ellos, ¿verdad? ¿Y qué es eso en el mundo espiritual? División. ¿Y qué dijo Jesucristo? Toda ciudad, toda casa, toda ciudad, todo reino dividido contra sí no permanece. Por eso que necesitamos estar más unidos que nunca. Si usted quiere ser parte de esta congregación, por favor, únase a la causa de esta iglesia. Si no, busque otra iglesia y no haga daño. Busca otra iglesia, pero no hagas daño a la obra de Dios. Claro. En Gálatas, número 1, una cosa es lo que Dios quiere hacer en uno y otra cosa es lo que Dios quiere hacer a través de uno. Una cosa es lo que Dios quiere hacer en uno. Usted tiene que saber que hay dos cosas que Dios quiere hacer con tu vida. La primera cosa que Dios quiere hacer es en ti. Y la segunda cosa que Dios quiere hacer es a través de ti. Pero nunca Dios va a poder hacer algo a través de ti que sea bueno si no permites que Dios trabaje primeramente en hacer algo en ti, en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu alma,
en tus pensamientos, en tus emociones, en tus sentimientos, en tu memoria, qué sé yo, lo que hablábamos al principio. Gálatas 4:19, yo tengo dos versiones que las traje, la BLP. Hijos queridos, dice Pablo. Pablo le escribe a los Gálatas y le dice: hijos queridos, otra vez sufro por ustedes como una madre que da a luz, hasta que en realidad sean como Cristo. Pablo está actuando, Pablo está hablando, escribiendo esta carta como si él los hubiera parido espiritualmente, porque así fue. Él fue el apóstol de esa iglesia. Él fue el que comenzó esa iglesia, el que puso el fundamento de esa iglesia. Cristo como fundamento de esa iglesia. Y Pablo les dice: hijos queridos, otra vez sufro. Dígale al que está a tu costado: ya no le haga sufrir al pastor, dígale. Ya se le está cayendo el pelo, dígale más. Yo no sé si preferiría, ¿verdad?, que se me ponga blanco o que se me siga cayendo. Pero creo que ninguna de las dos cosas es muy buena. Pero dice: hijos queridos, otra vez sufro, otra vez. Sufro por ustedes como una madre que da a luz hasta que en realidad sean como Cristo. Y en la otra versión que tengo dice: hijos míos, estoy sufriendo como si de nuevo os estuviera dando a luz hasta que Cristo tome forma definitiva en vosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en uno? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en uno? ¿Cómo? ¿Por qué adivinan? ¿No tienen el versículo allí? ¿Cómo? Formar a Cristo en nosotros. Dígale al hombre que tiene a su costado: ¿y por qué te pareces a Chayanne? Dígale a la mujer: ¿y por qué te pareces a Thalía, a Lady Gaga, a Madonna, a la princesita de Uruguay, qué sé yo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Iglesia querida, voy terminando. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Primero, una cosa es lo que Dios quiere hacer en uno. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer en uno? Formar a Cristo en cada uno de nosotros. Mañana, es más, saliendo de esta reunión, vamos a tener seguro oportunidades de oro para que Dios se forme en nosotros, o para que el viejo hombre que hay en nosotros se desclave, ¿verdad? Y reaccionemos como los hombres o las mujeres que éramos antes. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, primeramente por un tema natural. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, la carne, escucha, la carne siempre se va a revelar a los designios de Dios. Tu carne y la mía siempre se van a querer revelar a los designios de Dios. Por eso que es importante, tu carne y tu alma, tu carne y la mía, tu alma y la mía, siempre tu carne y tu alma se van a confabular para rebelarse contra los designios de Dios, contra lo que Dios quiere hacer en ti. ¿Por qué? Porque, y obviamente el diablo lo sabe y el diablo lo va a aprovechar. ¿Por qué? Y el diablo va a poner su cuota de influencia. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que si logra impedir la obra que Dios quiere hacer en ti, de conformarte a imagen y semejanza de Cristo, entonces el diablo sabe que aunque tú hagas muchas cosas para Dios, nada de lo que hayas hecho servirá delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no recibe nada que provenga de tu carne. Dios no recibe
ninguna cosa, ningún tipo de servicio que provenga de nuestra carne, de nuestra humanidad, esa humanidad egoísta que a veces, como dije hace un rato, a veces hacemos cosas buenas con una motivación mala. Y usted sabe a lo que me refiero, porque eso lo sabemos todos. Usted podría hacer una cosa noble por un beneficio personal. Ay, mira qué buena la hermanita, ay, qué bueno el hermanito. Sí, eso es lo que usted ve, pero Dios mira otra cosa. Dios no mira lo que haces, Dios mira lo que eres. Por eso que Dios no está en el negocio de hacer que parezcamos santos o hacer que parezcamos buenos, sino de que seamos. Y ¿sabe una cosa? Lo curioso es que Dios a través de Pablo dice que somos. Dios dice lo que somos en Cristo, porque en Cristo usted ya es. En Cristo tú ya eres, José Luis. Gabrielita, en Cristo tú ya eres la mujer que Dios quiere que seas. Y José Luis dice, pastor, pero no parece. Claro, ¿por qué? Porque para que no es que ella no sea la mujer que Dios quiere que sea. Y dicho sea de paso, Gabriela, no es que José Luis no es el hombre que Dios quiere que sea. Según las Escrituras, nosotros ya somos, en Cristo, ya somos lo que Dios quiere que seamos. Pero pastor, ¿por qué no se nota por fuera? Es que para que se manifieste lo que somos en Cristo, tenemos que morir al hombre, a la mujer que éramos antes, al viejo hombre. El viejo hombre, la vieja mujer tiene que ser crucificada todos los días. Y eso, obviamente, no lo puede hacer Dios solamente. Tiene que ser usted. Tengo que ser yo los que decidimos morir. Y morir no es algo, ¿verdad?, que sea lo que todos quieren hacer en este tiempo. Seamos honestos. No toda la gente quiere morir así. ¿Por qué? Porque cuando uno está vivo, exige sus derechos. Yo no merezco esto, pastor. Claro, no mereces eso. ¿Y por qué crees que no mereces eso? No, porque yo he sido buena, yo he sido bueno. No hablemos de lo que merecemos. Porque todos nosotros merecemos la muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Número 2, otra cosa es lo que Dios quiere hacer a través de uno. Y allí entra obviamente el llamado de cada uno. Ahí entra la asignación que Dios tiene para cada uno. Si Dios quiere que seas toda tu vida un soldado, escucha, si Dios quisiera que toda la vida seas un soldado, entonces te va a preparar como un soldado. Pero si Dios quiere que seas un general, un líder, una persona que vas delante de muchos, entonces te tiene que preparar de otra manera. Por eso que ser líder es otra cosa. Ser líder no es hace esto. No. Un líder mira lo que otros no miran. Un líder entiende lo que otros no entienden. Un líder sabe a dónde tiene que ir. ¿Por qué? Porque su Señor le dice, quiero que lleves a mi gente a este lugar. Un líder no solamente sabe qué hacer, sino que también sabe cómo hacerlo. Y sabe que tanto el hacer como el cómo hacerlo están en las manos de Dios. Lo interesante de este punto es que en ambos casos se necesitará que el maravilloso Espíritu Santo esté a cargo de esa obra. Lo que Dios quiere hacer en ti, Dios lo quiere hacer a través de su palabra por el poder de su Espíritu Santo. Y lo que Dios quiere hacer a través de ti, lo quiere hacer a través de su palabra y por el poder del Espíritu Santo. Tú no puedes predicar o no deberías de predicar
conforme a tu capacidad intelectual, porque no vas a producir en el corazón de la gente los efectos que solo Dios puede hacer cuando alguien que está adelante predica, canta, sirve o hace lo que sea, lo que tenga que hacer en el poder del Espíritu Santo. Y ojo, cuando hablo de poder del Espíritu Santo no estoy hablando que tiene que haber movimiento, la gente caerse, no, porque muchas veces cuando la gente no se cae, podría estar el poder del Espíritu Santo moviéndose de una manera tremenda. Y muchas veces cuando hay mucho alboroto, podría ser que no está Dios. ¿Y cómo sabemos cuándo estuvo Dios, pastor? Los frutos. Los frutos. Los frutos. La evidencia de los frutos. Los frutos son la evidencia de que por ese corazón pasó la palabra de Dios y se quedó. Y se quedó. ¿Por qué? Porque uno decide guardar la palabra que escucha con celo, o decides que vengan las aves del campo y se las lleve, y nos volvemos fariseos. Tenemos conocimiento, pero la palabra no ha trabajado en nosotros. Cuando David venció a Goliat, el resto del ejército cobró valor. Eso, la verdad que casi me hizo llorar en mi cuarto, porque pude entender en mi espíritu a ese ejército que estaba acobardado. Un ejército de hombres que habían peleado batallas, estaban acobardados ante un gigante de 3 metros. Hablando humanamente, no era para menos. Era un asesino, era un sicario. Nadie había podido, ¿verdad?, vencerlo. Y de pronto sale un jovencito, un adolescente, a decirle al rey Saúl: yo lo voy a enfrentar a ese hombre y lo voy a matar. No, pero no vas a poder, le dijo. No vas a poder. ¿Por qué? Porque hay líderes que no son capaces de entender. Por eso que yo últimamente le estoy diciendo, ver a Paolo, por ejemplo, ¿no? Yo le digo a Paolo el otro día, ¿sabes qué? Hay algún chico de los adolescentes que ya le hayas visto que tienen, ¿verdad?, un llamado genuino, porque se nota cuando un hombre, cuando una mujer tiene un llamado para ser general, para estar adelante de otros. Se nota, Dios pone una impronta en su espíritu. Es natural, se nota, se ve. Pero es eso, ese hombre que tiene esa gracia, se nota. Yo debo de entender que la gracia de Dios estaba sobre José. Nadie sabía, los amigos de José no sabían que él había tenido un sueño y que Dios tenía un plan de llevarlo un día para que esté arriba. Pero él sí lo sabía, sus hermanos también, sus padres también. Y porque él sabía, él tenía una visión de su futuro, él sabía hacia dónde Dios lo iba a llevar. Por eso que pudo rechazar a una hermosa mujer que seductoramente se acercó a él para tentarlo y para hacerlo fornicar o adulterar. Porque fue ella la que se acercó. ¿Pero por qué se acercó? Porque la gracia de Dios estaba sobre ese chico. ¿Y qué estaba haciendo la mujer? Estaba siendo un instrumento del diablo en ese momento. ¿Por qué? Porque el diablo estaba tratando, ¿verdad?, de impedir, escucha, es que estaba tratando de impedir que los planes que Dios tenía con ese joven se cumplieran. ¿Y cuántos de ustedes creen que Dios tiene planes con su vida? ¿Sí? ¿Y ya te diste cuenta a quiénes el diablo está usando o queriendo usar para apartarte de esos planes? Ojo, en esas historias fue una mujer. Podría ser tu trabajo. Oh, pastor, conseguí un trabajo buenísimo, me van a pagar tanto. Qué tremendo, vas a ganar más, pero vas a ganar, o sea, vas a ser una persona que vas a ganar más plata, pero verdad no vas a tener tiempo para congregarte, no vas a tener tiempo para orar, no vas a poder congregarte, no vas a poder servir al Señor. O sea, ganar más al precio
de apartarte de tu comunión con Dios, con la iglesia, hermano querido, no tiene sentido. ¿Cómo es posible que sigan habiendo gente en la iglesia que todavía no entiende cómo funciona la ecuación? Dios jamás te va a dar un trabajo para apartarte de Él. Dios jamás te va a dar una mujer para apartarte de Él. Jamás Dios va a poner un hombre en tu camino para apartarte de Él. Jamás. ¿Y por qué? Y bueno, porque atrás de tu vida hay una multitud de personas. Y Dios, por amor a todas, ¿sabe una cosa? Si José hubiera caído en pecado con la mujer de Potifar, una egipcia, si José hubiera caído en las garras de esa mujer, ¿sabe una cosa? Toda una nación se hubiera muerto de hambre. Porque en la época donde hubo hambruna, ¿quién estaba como segundo hombre más poderoso en Egipto? José. ¿Por qué? Porque no cayó. ¿Alguien está entendiendo? Esas historias de miles de años atrás están escritas para que tú entiendas, para que sepas, para que sepamos. El diablo es astuto, lo dijo Jesús. Y nosotros a veces no somos tan astutos. Y caemos y pisamos el palito. Su padre Isaí de Belén, sus hermanos, su líder Saúl, todo el ejército de Israel y hasta el mismo Goliat nunca creyeron que David fuera capaz de tal hazaña. Sin embargo, no solamente David enfrentó a Goliat, sino que lo venció, y no solamente lo venció, sino que la victoria de David contra Goliat sirvió para que todo el ejército de cobardes que estaban ahí amedrentados cobraran valor. Cobraran valor. Hay hombres que están mirando lo que uno hace. Hay familias que están mirando lo que tú haces, lo que yo hago. Hay personas que están mirando lo que tú haces, lo que yo hago. Y hay personas que están usando tu vida o la mía como una excusa para apartarse de Dios. Pero también puede existir lo otro, que están mirando tu vida y están viendo tu vida como un desafío para no apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque saben que aunque tú has peleado con gigantes, has vencido. Aunque has estado en tormentas, has permanecido. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Abraza a la persona que tengas a tu lado, dígale, ¿verdad? Vamos, ánimo, dígalo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, dígale. Echa mano de la vida eterna. Mantente de pie como viendo al invisible. Rechaza, renuncia a los deleites temporales del pecado. Pero para que Moisés rechace los deleites temporales del pecado, él tuvo, ¿verdad?, que mirar y enfocarse en el galardón. Enfocarse en el galardón. Póngase el pie. ¿Y cómo pudo obtener la victoria David siendo tan joven? Esta noche creería yo que Dios quiere hacer algo en el corazón de muchos, en la mente de muchos. ¿Cómo pudo obtener la victoria David siendo tan joven? Escuche, siendo tan joven. Es que en el reino de Dios no se trata de tu edad, tu capacidad o de tu experiencia. En el reino de Dios no se trata de tu edad. Josías fue rey de Israel a los 8 años. ¿A dónde ha visto a un niño de 8 años reinar? ¿A dónde usted ha visto o ha escuchado de un niño de 8 años siendo presidente de una nación? ¿Dónde? No lo has visto.
pero podría ser que lo veas. Yo sí creo que si Dios quisiera, podría levantar como en esas épocas a un niño de 8 años para que sea presidente de los Estados Unidos, presidente del Perú. ¿Por qué? Porque si hay algo que debería de quedarnos claro de esta enseñanza de David, es que en el reino de Dios no se trata ni de tu edad, ni de tu experiencia, ni de tu capacidad. ¿Por qué? Porque se trata solamente de Dios. Dígale al que está agotado, de una vez por todas aprenda eso. De una vez por todas aprenda eso. No se trata de ti. No se trata de tu experiencia, no se trata de tu capacidad, no se trata de tu edad. Ay, pastor, es que estoy vieja. No, en el reino de Dios no existen viejas. En el reino de Dios no hay viejos. A mí me encanta, porque yo cuando éramos más jóvenes le decía a mi madre, viejita. Y mi madre siempre nos decía, viejita tus zapatos. Viejita tus zapatos. Porque es verdad. Nunca permitas que el diablo ni nadie te haga creer que eres viejo o vieja por la edad que tienes. Porque recuerde, la vejez no está relacionado a los años en el mundo espiritual, sino a una condición mental, a un estado de tu corazón. Porque yo conozco viejos, mi padre me ha influenciado tanto, 83 años, y antes de morir, yo lo iba a llevar al hospital, al seguro, para que lo vean, porque ya estaba muy mal, y él le decía a mi madre, ya vuelvo, pero nunca volvió. Ya vuelvo, y cuando vuelva voy a seguir trabajando y te voy a comprar esto y esto y esto. Yo digo, yo no encuentro muchos hombres así. ¿Cómo puede ser que un hombre tenga 83 años y tenga todavía planes para mañana? ¿Y cuántos de ustedes tienen 20 años? Y te quieres matar. Y tu vida no tiene sentido. Y estás pensando morirte de algo. Porque nadie te ha dicho, ¿verdad?, que los hombres no tienen que morirse de algo, sino por algo. La idea de Dios nunca fue que sus hombres se murieran de algo, sino por algo. Que muriéramos por una causa, una sola, que no es tu causa ni la mía. No son tus sueños ni los míos. Por eso que somos hijos de Dios. Porque vivimos para que los sueños de nuestro Dios, para que los sueños de nuestro Padre se cumplan, aunque no se cumplan mis sueños. Porque mis sueños solamente tienen que ver conmigo. Los sueños de Dios tienen que ver conmigo, pero para ganar a otras personas, pero para apacentar a mucha gente, para darle de comer a mucha gente, para levantar a una generación. Cuando nosotros vinimos hace 20 años, yo le dije a Dios, dame una palabra, ¿te acuerdas? Dame una palabra para ir a Chimbote, porque yo siempre escuché que todas las veces que un matrimonio va a otra nación a hacer la obra de Dios, tú le das una palabra. Y al día siguiente en mi devocional leí Isaías 61. Y Dios nos dijo a través de su palabra que nosotros veníamos aquí para restaurar el cimiento de muchas generaciones, para levantar del escombro. Y sabes una cosa, en 20 años lo que más ha costado justamente ha sido eso, quitar de la cabeza de mucha gente que alguna vez han ido a una iglesia, cantidad de mentiras, cantidad de errores doctrinales que lo único que hicieron en muchas personas fueron en convertirlos en fariseos, hipócritas, religiosos, moralistas, personas que acusan, que condenan, que cuando alguien cae ahí se levanta su dedo para acusar, como si tú
fueras mejor. Y eso, cuando yo veo eso, yo me doy cuenta, ese no ha pasado por la cruz. Ese no ha nacido de nuevo probablemente. ¿Por qué? Porque cuando uno nace de verdad de nuevo, uno tiene el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos da testimonio de que no existimos para acusar a la gente. Porque no somos mejor que otros. No estamos para condenar al que se ha equivocado. ¿Por qué? Porque no somos siervos del diablo ya. Antes, está bien, antes que eras una chismosa, eras un chismoso, eras un hablador, un cuentero, un criticón. Está bien, eso era antes. Pero ahora tu boca tiene que ser santificada. Ahora de tu boca no pueden salir agua dulce y agua amarga. Tú no puedes maldecir con tu boca y luego venir a cantar. Es incoherente. No podemos, ¿verdad?, levantar la mano, ¿verdad? Si estamos en pecado, no deberíamos hacerlo. Por lo menos no las levantes. Pero Dios nos hace una pregunta. ¿Cómo puedes obtener la victoria? ¿Cómo pudo David obtener la victoria siendo tan joven? Número 1, diga conmigo: mi comunión con Dios, mi preparación y mi motivación. Mi comunión con Dios. ¿Para qué te va a servir que todos los días tengas comunión con Dios? Porque Satanás lo primero que va a atacar es tu comunión con Dios. ¿Por qué? Porque si usted no está fortalecido con el poder de Dios, usted o yo podríamos ser como los hombres que éramos antes, débiles, mujeres o hombres débiles, y podríamos fornicar, adulterar, matar o hacer cualquier cosa menos pensada, como David. Porque cuando Dios no está sobre uno, tú puedes llegar a hacer cualquier estupidez que luego te vas a lamentar. Satanás está tratando, ¿verdad?, de cortar tu comunión con Dios. Por eso que ora todos los días. Lee la palabra, medita las escrituras todos los días, pero sobre todo lee y medita en la palabra para hacer, para poner por obra lo que estás leyendo, lo que Dios te está hablando. ¿Tu preparación es importante? Claro que sí. Dios está queriendo levantar una iglesia de gente preparada. Pero ojo, preparada no profesionalmente, esa es otra cosa. Esa es una cuestión personal entre usted y Dios. Pero preparados espiritualmente, preparados a través de la palabra. Preparados. Y nuestra motivación. ¿Para qué usted quiere ser? ¿Para qué usted quiere hacer lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que lo mueve a querer hacer lo que usted quiere hacer para Dios? Que seas conocido, conocida, que la gente te aplauda, que la gente te siga, tener más seguidores, seguidoras. ¿Sabe una cosa? Todo lo que hagas para Dios, todo lo que hagas, hazlo como para Dios, sabiendo que la recompensa la vamos a recibir del Señor. Es fácil, no es tan complicado, solamente piensa, a ver, antes de hacer algo bueno, antes de hacer algo, pregúntese a usted mismo, ¿para quién lo quiero hacer esto? ¿Por qué quiero invitarle, verdad, algo a alguien? ¿Cuál es mi motivación? ¿Realmente, estoy haciendo esto por amor a Dios, por amor a la gente? ¿O es que me estoy sirviendo de la gente y del mismo Dios y de su iglesia para yo sentirme bien? Cuando en realidad no deberíamos de sentirnos bien por hacer cosas que nos benefician a nosotros. Nosotros estamos más bien puestos por Dios en su iglesia para hacer el bien a las personas, aunque las personas nunca te lo agradezcan. Aunque las personas a quienes tú le hagas el bien te paguen con mal, pero cuando uno ya sabe que eso es posible, ya no te sorprendes por los Judas, ya no te sorprendes por la gente que te traiciona, por la gente. No, ¿por qué? Porque tú ya sabes que así es. Así es imposible que en una iglesia no hayan Judas. Es imposible que en una iglesia no hayan personas
que están siendo piedras de tropiezo. Es imposible, así está escrito. Jesús nos advirtió, pero cuidémonos de ser nosotros. Pastor, y si ya fui, entonces arrepiéntete y corta y no vuelvas a hacer lo que antes hacías. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche. Te damos gracias en esta noche. Gracias, Jesús, por hacernos recordar que tú enfrentaste a los gigantes en la cruz del Calvario y los venciste en esa cruz. Y es ahora nuestro turno de hacer huir al ejército de Satanás. Señor, si David pudo enfrentar a Goliat y vencerlo contigo, es porque yo también puedo enfrentar a algunos gigantes en mi vida, Señor, y vencerlos. Padre, gracias. Te pedimos, Dios mío, Señor, que seas tú, Dios. Sé tú, Señor, dándome la forma que tú quieres que yo tenga, Señor. Y perdóname por todas las veces, Dios, que he estorbado, Señor, todos los intentos que ha habido en tu corazón y en tu mente de querer, Señor, darle una forma a mi vida, una forma distinta, Señor. Perdóname, Dios mío, Señor, por haber boicoteado cantidad de veces tus intenciones. Señor, gracias por hacerme recordar o por hacerme saber, Señor, que lo que tú quieres hacer en mí, Señor, y en todos, simplemente, Dios, es conformarnos a la imagen de Jesucristo. En otras palabras, que yo me parezca cada día más a Jesucristo, Señor, para que luego tú puedas usar mi vida, Señor, y yo pueda ser un instrumento útil en tus manos, Dios. Que la gente pueda ser bendecida, Dios mío, Señor, cuando tú me usas, porque puedo ser un vaso limpio. Un vaso, Dios mío, Señor, donde tú guardes tus tesoros. Por eso te ruego, Señor, limpia mi corazón, Señor. Señor, limpia mi corazón, Dios. Descontamina mi espíritu, Dios, de todo aquello, Señor, que yo haya permitido que lo contamine, Dios. Escuchando música, viendo películas, haciendo cosas. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, por permitir que nuestra alma se contamine, Dios, guardando rencores, odios, falta de perdón, amarguras. Perdónanos, Dios, por dejar que las amarguras crezcan hasta convertirse, Señor, en raíces que entran al resto de nuestro cuerpo y nos contaminan por todos lados, Señor. Señor, gracias, gracias. Queremos dejarte que tú, Señor, nos dé la forma que tú quieres darnos. Y queremos prepararnos para hacer lo mejor que podamos. Cada trabajo que tú nos hayas encomendado que hagamos, Dios. Si vas a barrer a la iglesia, hazlo con excelencia. Si vas a liderar, sé el ejemplo de valentía y compromiso. Si eres un soldado, pelea la buena batalla. Si eres un general, sé humilde, bendito sea el Señor. Aleluya. Recuerda que para que se manifieste lo que Dios dice que somos en Cristo, es necesario que cada uno de nosotros tome la decisión de morir a sí mismo. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca, para que Él se deje ver. Yo tengo que morir a mis deseos, a mis planes, a mi agenda, bendito sea el Señor. Para caminar, para vivir en la agenda de Dios, tengo que estar dispuesto a renunciar a mi propia agenda, si así Dios lo quiere, si Dios mismo me lo permite, si Dios mismo me lo pide. Aleluya, aleluya. Si Dios mismo me está diciendo en este tiempo, deja esto, deja esta persona, deja este trabajo, deja tal cosa. Si Dios mismo me está diciendo que lo haga, Dios mío, Señor, ayúdame, ayúdanos, Dios, a no tener, Señor, problemas, Dios, para tener la fe suficiente para dejar las cosas, Señor, y para tomar distancia de las personas que tenemos que tomar distancia, Dios mío, Señor, para poder crecer, para poder madurar, para poder dar frutos, para poder sanarnos, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sánate, sánate en el nombre de Jesús. Sé libre, sé libre. Sé libre, busca ser libre, busca ser un hombre sano, busca ser una mujer sana. Antes de servir a Dios, antes de querer ir a las naciones, busca ser un hombre renovado en tu mente, una muchacha renovada en tu mente. Aleluya, aleluya,
Aleluya, aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos libertad en esta noche. Declaramos libertad, declaramos inoperante toda obra del infierno. Toda obra del infierno en el nombre de Jesús, que ha tratado de usar tu vida para matar, robar y destruir. Aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No seas como Pedro, no seas como Pedro, no seas ingenuo. El diablo puede usar nuestras vidas en cualquier momento para hacer de tropiezo para hombres o mujeres para quienes Dios tiene un propósito específico. Pedro le dijo a Jesucristo: no vayas a la cruz, no sufras, no es necesario que sufras. Y Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque pones tu mirada en las cosas de los hombres, en las cosas terrenales, y no estás considerando las cosas eternas, porque eres una persona, ¿verdad?, que tu mirada, tu mente, tus intereses, lo que tú buscas, lo que quieres, tiene que ver con lo terrenal, y no estás pensando en el dolor que yo voy a pasar, pero no estás pensando en toda la bendición, en la vida, en la salvación que puede traer mi muerte a muchas personas. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, le dijo Jesús a Pedro. Dígale a Dios, dígale a Dios en esta noche: Señor, líbrame de ser tropiezo para cualquier persona en tu iglesia y fuera de tu iglesia. Dios, todos los solteros, las solteras, Señor, ayúdame, Dios, a enamorarme de ti primeramente. Ayúdame a llenar mi corazón del perfecto amor, Señor, para que no ande mendigando el amor a ningún hombre, a ninguna mujer. Señor, ayúdame, Dios, a esperar en tu tiempo, Dios, porque tu tiempo es perfecto, porque todas las cosas son hermosas en tu tiempo, dice tu palabra. Dios Todopoderoso, Señor, que no me falte la fe, Señor, que no nos falte la fe, Señor, para obrar, Señor, según tu palabra. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, crea en mí un corazón recto y un espíritu noble me sustente. Dios Todopoderoso, pon hambre y sed de justicia en mi corazón, Señor. Pon hambre y sed de justicia en mi corazón. Espíritu Santo, redargúyeme todas las veces, Dios, que mi carne hayan pensamientos, Dios, para pecar contra ti. Señor, redargúyenos, Dios, toda vez, Dios, que vamos a hacer lo malo, toda vez que vamos a pensar lo malo, toda vez que estamos sintiendo en nuestro corazón emociones tóxicas, odios, resentimientos, celos, envidia. Dios, Espíritu Santo, ayúdame, Dios, a rechazar, a resistir esas emociones, porque no pertenecen, no es de lo que yo quiero llenar mi corazón. Mi corazón, yo no lo quiero llenar mi corazón de envidia, de odio, de resentimiento, de amargura. Ayúdame, Dios, a darme cuenta cuando el enemigo está queriendo llenar mi mente y mi corazón de todas las semillas que luego producirán árboles que no den un fruto que sea bueno, Dios. Pon tu hacha, Dios, de tu palabra. Pon el hacha de tu palabra a la raíz de todo árbol que dentro de mi corazón ha estado dando malos frutos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre querido, gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús. Apúrate. Vete. Aleluya. Habla con Dios ahí en tu lugar. Cierra tus ojos, no hemos terminado. No hemos terminado. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. El nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Karamasaka taramasika ramasandara bakandarara. Kita ramasaka tarabakandarara. Todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, todo espíritu de adulterio, todo espíritu de fornicación, todo espíritu de sensualidad,
Todo espíritu de pornografía lo atamos aquí en la tierra en el nombre de Jesús. Declaramos y ordenamos a esos demonios que suelten tu vida en el nombre de Jesús. Que suelten tu vida. Sal de esos cuerpos, sal de esa mente en el nombre de Jesús. Sal de ese corazón, espíritu inmundo, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de estupor, todo espíritu jezabélico, en el nombre de Jesús. Todo espíritu jezabélico, en el nombre de Jesucristo, lo atamos aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, atamos todo espíritu jezabélico que atenta contra el propósito de Dios, en los hombres de Dios, en las mujeres de Dios, en las mujeres de Dios. Oramos en el nombre de Jesús por todas las solteras, por todos los solteros, por todos los hombres casados, por todas las mujeres casadas, en el nombre de Jesús. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Por los niños, por las niñas que ya están expuestos a pornografía. Oramos por esa generación de niños pequeños niños que ya han visto pornografía y que están siendo usados como instrumentos del diablo, en el nombre de Jesús. Por esos adolescentes, por esas muchachas adolescentes que están siendo usadas por el diablo para traer perjuicio a la obra de Dios, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, podrían ser tus hijos. Tienes que saber que hoy en día hay cantidad de niños, niñas, pequeñas que están viendo pornografía a través de sus celulares, y tú como padre ni sabes, y tú como madre no sabes. Aleluya. Tienes que levantarte para pelear por la gente de tu casa. Satanás está desplegando toda su artillería, todo su ejército. Todos los demonios están visitando iglesias para usar personas débiles, para usar personas heridas, para usar personas que tienen problemas en su autoestima. Aleluya, en el nombre de Jesús. No seas una de ellas, no seas un hombre de ellos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todos los que están sirviendo al Señor, arrepiéntanse de su pecado en esta noche. Todos los que están en el ministerio de alabanza, arrepiéntete de la pornografía que estás viendo, arrepiéntete de las cosas malas que estás haciendo, arrepiéntete de las conversaciones que están corrompiendo tus buenas costumbres, arrepiéntase de los programas de televisión, arrepiéntase de invertir horas en las redes sociales y no invertir en tu vida espiritual. Pídele perdón a Dios por estar demasiado tiempo pendiente de lo que hacen otras personas en las redes sociales. Aleluya. Toda adicción que el diablo mismo está produciendo en las personas, aún en la iglesia, a través de los móviles, a través de las películas, del Netflix, a través de música. Satanás está discipulando toda una generación a través de las modas, a través de las canciones. Todo lo que entra por tus oídos va a condicionar tu manera de pensar, va a condicionar la manera como sientes, cómo percibes la vida, cómo te percibes a ti misma. Alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús. Satanás no está bromeando contigo. La Biblia dice que Satanás vino para matar, robar y destruir, y eso es lo que está queriendo hacer contigo. No permitas que el diablo te mate, no permitas que el diablo te robe todo lo bueno que Dios ha sembrado en tu corazón. No permitas que el diablo te robe el ministerio que Dios te ha dado, el llamado que Dios te ha dado. No permitas que el diablo ponga semillas de incredulidad, de duda en tu mente, en tu corazón. En el nombre de Jesús, póngase en orden, ponga su vida en orden, ordena tu vida en el nombre de Jesús. Si vives juntado, si estás juntadito hace años y no estás casado, pero tienes años conviviendo con una mujer, ordénate, cásate, reciba la bendición de Dios, rechace ese tipo de vida, Dios no aprueba ese tipo de vida. Dios ha establecido el matrimonio, no tengas sexo si no estás casado, no tengas sexo si no estás casada. Eso se llama fornicación, eso se llama adulterio, trae maldición a tu vida, trae desgracia a tu familia.
no abras la puerta. Y si la has abierto, así como le abriste la puerta a esos demonios, ahora mismo échalos fuera de tu casa, de tu vida, e invita al Espíritu Santo a entrar a tu vida, a tu casa, a tu trabajo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Padre amado, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Gracias Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús. Alabamos tu nombre, Padre, alabamos tu nombre, Dios. Señor, ten misericordia de tu iglesia. Señor, ten misericordia de tu iglesia.